muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en el último seminario ordinario de la temporada, así que es momento de las despedidas, pero empezaremos de nuevo a finales de septiembre o principios de octubre con algunas novedades, porque este año los seminarios pasarán también a formar parte de una asignatura de teleeducación, de forma que se podrá seguir en remoto y a lo mejor se puede seguir en remoto desde muy lejos, porque hay intereses de distintos sitios que están pidiendo que se remita, así que esperemos que todo salga bien y cuando empecemos el curso pues seamos todavía más, no solamente presenciales, sino que también virtualmente. Hoy, como veis, tenemos el gusto de tener aquí a Richard Zapata. Nos viene de Chile, la semana pasada era de Suiza, esta vez de Chile. Hemos pasado Chile y España a la siguiente fase del Mundial, así que no hay ninguna reticencia y no vamos a pelearnos, pero mi miedo es que entre suizos por un lado y chilenos por otro no hubiésemos pasado y estuviéramos con las orejas cachas, o sea que de momento vamos adelante. Como no hay más seminarios, no nos da tiempo para tener demás países que nos vayan enmendando la plana. Bueno, dicho esto, él nos va a hablar de una cosa mucho más seria y interesante y trascendente además, que son pues los desastres que han ocurrido a raíz de un fenómeno natural que muchas veces olvidamos, como son los seísmos, un megaseísmo, y bueno, de ello podemos aprender a buen seguro para el futuro y para hacer mejor las cosas. Se me ha olvidado decir, Richard Zapata es ingeniero por la Universidad de Concepción, ha estado un tiempo con nosotros realizando un máster en la Escuela de Arquitectura y está trabajando ya en el mundo empresarial, con lo cual su experiencia además es especialmente interesante porque nos lleva a las aplicaciones que de verdad luego van a terminar poniéndose en funcionamiento en las estructuras reales. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Vale. Hola, buenos días. Aceptando un poco la invitación de Juan Carlos a comentarles lo que se vive en la práctica ante un fenómeno como este, como un terremoto y de la magnitud que fue. Me atreví un poco a preparar una charlita pequeña sobre cuáles han sido los efectos sobre las edificaciones y un poco también contar alguna caracterización del mismo terremoto y ver cómo ha funcionado cada uno de los materiales y en cada una de los elementos que se van utilizando. Al momento del terremoto me tocó estar ahí mismo en la zona de Concepción, en la zona que fue el lugar en que la intensidad del terremoto fue mayor y también ver quizás el sector donde mayores daños se generaron en el país. El único edificio que cayó en Chile fue en la región, ahí mismo en la ciudad donde estábamos nosotros y quedaba ahí a 5 minutos de mi casa. Esta es la zona central de Chile, eso que está ahí es Santiago y Concepción está como a esta altura, 500 kilómetros hacia el sur. El sismo parte como en esta zona, tengo después el dato, y entonces se empieza a extender hacia el sur y hacia el norte de Chile. Quedó totalmente definido que había sido una de escala 8,8, de magnitud 8,8 en la escala Richter. Ocurrió a las 3:35 de la mañana, un día de viernes a sábado, estaba mucha gente en actividades más lúdicas y por tanto también hubo bastante accidente por lo mismo, porque la gente estaba en discotecas, estaba en bares, estaba en lugares haciendo vida más nocturna. El origen del terremoto, y como sucede la mayoría de las veces en este sector, es por la introducción por el avance de la placa de Nazca bajo la continental, la sudamericana, y se extendió por una longitud aproximada de 450 kilómetros, que va, bueno, más o menos desde ahí de Santiago hasta aquí, hasta esta zona esto se llama el Golfo de Arauco. Y la zona de contacto en donde se genera la falla son aproximadamente 130 kilómetros y bueno, y está ubicado hacia el oeste
interno sobre hacia el oeste del continente. Aquí está un poco el contexto geodinámico de las placas, cómo funcionan ahí, por explicar un poco cuál es lo habitual en el movimiento de estas placas, y esto es, lo que dice aquí es que se mueve 6,5 centímetros al año. Eso es el movimiento normal, lo que entra la placa de Nazca en la placa continental. En este caso se generó una acumulación de energía porque seguramente existía algo que no permitía el paso y generar este movimiento, y se fue acumulando energía durante, entiendo que son más de 100 años, 120 años. Y eso generó que la entrada finalmente de la placa de Nazca bajo la placa continental fuera de cerca de 12 metros. ¿Ya? Esos 12 metros entraron por debajo, marcando toda esa como línea de movimiento, generó una tensión aquí y finalmente esto reventó. Y al reventar, bueno, generó todo el efecto sobre el movimiento que para mí la explicación más lógica es casi, para que se entienda, es como estar en una patineta y sin saber pararse sobre ella, porque el movimiento uno no tiene como posibilidad de quedarse quieto ante esa magnitud de movimiento. Estos fueron aquí está el punto de rotura, ¿ya? Y fue estimado aproximadamente a 47 kilómetros de profundidad. Después todos los puntos que están en azul son zonas de réplica, y aquí aparecen en violeta todas las que fueron durante el mismo día, ¿ya? Y después todo lo que han sido las siguientes, en este caso sí que han sido hasta abril, yo creo. Todavía siguen habiendo réplicas y todavía siguen superando los 5 grados de magnitud, así que son todas las cosas que hemos ido viendo en términos de daños de las edificaciones. Hay que estar monitoreándolas cada cierto tiempo porque se van ampliando, se van abriendo más las grietas, y vamos encontrando que lo que habíamos dado como evaluación inicial se nos empieza a caer un poco. La velocidad de propagación de la ruptura fue de 2,5 a 3,5 kilómetros por segundo, y fue lo que decía, hacia el norte y hacia el sur. Esto generó, como en la mayoría de los casos que son de los terremotos que son de gran magnitud y que generan esta liberación de energía, también un movimiento del mismo suelo. Y hay registros de que hay desplazamiento horizontal en superficie de 3,7 metros. Por ende tenemos todos los puntos, estaba todo Chile cartografiado, y hoy día ya no existe la cartografía. Y en algunas zonas, que también fueron las zonas más cercanas al epicentro, de hasta 4,7 centímetros. Al 9 de marzo todavía incluso seguía desplazándose un poco el mismo suelo, y llevaba más de 50 centímetros como efecto post-sísmico. Las aceleraciones que finalmente se han ido tomando y que se han ido tratando de medir y de rectificar en algún modo, porque han sido mediciones hechas durante el mismo sismo. Entonces bastaba con que el lugar donde estuviera el elemento tuviera algún problema y ya se enredaba un poco la medición. Entonces estos son un poco los valores que se alcanzaron a lograr, ¿ya? Y en este caso depende mucho también de en qué lugar de Chile se haga la medición, porque la estratigrafía de suelo va variando bastante. Para Concepción, para la zona que les voy a mostrar después fotografías de cómo quedó, lo que vale sería como esto que está aquí, ¿ya? Una de las cuestiones especiales de este sismo es que hubo movimiento vertical, que normalmente en el diseño de edificios, de edificaciones en Chile no se utiliza, salvo que estemos Chile está dividido en 3 zonas: zona 1 que tiene poco riesgo, y la zona 3 que tiene mucho riesgo de
de sismo. Y solamente se utiliza coeficiente de aceleración vertical para los casos de naves industriales que estén en el borde costero, ¿ya? Normalmente para las edificaciones que estén hacia el interior se trabaja con coeficientes o con acelerógrafos solamente en sentido horizontal. Este es el, mira, salió. Este es el acelerógrafo que se obtuvo para la zona de Curicó, que es un poco más al norte de lo que vimos en la imagen, pero en que el tipo de suelo es bastante parecido a lo que vamos a ver en imágenes. La duración del terremoto fueron 140 segundos, con una etapa fuerte de 40 a 50 segundos. Bueno, lo que aparece atrás, que no se ve, también es otro acelerógrafo de otro lugar. ¿Cuál es la característica entonces de esta línea negra que está aquí? Marca el diseño sísmico tal cual como nosotros diseñamos. Esa es nuestro límite de diseño. Y en este caso las mediciones pasaron de largo en sentido horizontal, ¿ya? Este es el límite para el cual nosotros, en casos extremos, se utilizan para diseño. ¿Ya? Normalmente anda del orden de 0,4 a 0,6 en los casos más críticos, y aquí alcanzamos en algunos lugares hasta los 2G de aceleración. Y en el caso de la vertical, que como les comentaba no se utiliza para el diseño normalmente, alcanzó magnitudes casi de lo de diseño que se utiliza para horizontal. Bueno, lo que comentaba, otro efecto del terremoto fue el tsunami. Esta es la zona costera, acá está el centro de Concepción, esto es Talcahuano, es un municipio aledaño que tiene todo este sector de costa. El terremoto fue por el norte, por acá, y entonces lo que generó fue un oleaje bastante pronunciado desde esta zona hasta acá. La información dicen que llegaron a olas de 7 a 12 metros de alto, y con eso obviamente que todo lo que estaba en las cercanías del borde costero se fue también contra los edificios. Entonces una de las cosas que afectó en gran parte fue todos estos containers que están en las zonas de atraque o de más logística. Bueno, se fueron todo eso contra las edificaciones que estaban aquí en este sector. Esta es una carretera que se llama interportuaria, y aquí hay un puente que se llama el Puente de las Ballenas. Bueno, el agua entró, y todo esto que aparece en rojo fue una zona que estuvo bastante complicada. Esto ya está en altura, es una barrera, lo dejaron como una barrera. Esta carretera se construyó 3 metros más alto de lo que es el nivel del sector, como también pensando en que podía servir de barrera. El efecto fue ese, eso fue la entrada del agua por la ola. Entonces, como mínimo fueron los 3 metros más todo lo que pasó de largo, entonces las estimaciones hablan de eso, de 6 a 7 metros de alto del oleaje. Y desde aquí hasta el lugar, hasta este sector, entró casi 3 kilómetros el agua. ¿Ya? Toda esta zona de aquí es residencial. Aquí hay zonas de casinos, de juegos, y bueno, todo esto quedó bastante mal, y la ruta se perdió por bastante tiempo. De hecho todavía yo creo que están en tareas de recuperarla. Entonces, frente a eso, nuestra intención inicial, a mí me pilla un poco joven el terremoto. Yo efectivamente no había tenido experiencia de lo que sucedía en un fenómeno como este, y lo que me pasó es que efectivamente al día siguiente de que pasó el terremoto nos buscaban ingenieros por todas partes. Porque en una primera instancia salieron los arquitectos a dar un poco su veredicto de lo que estaba sucediendo en las edificaciones, y se encontraron con que muchas de las edificaciones había que botarlas.
Entonces, en general en Chile el cálculo de estructura está asociado a la ingeniería, no a la arquitectura. No sé si aquí yo tengo un poquito de enredo de cómo funciona, pero entiendo que los arquitectos sí que pueden calcular edificaciones de altura. En Chile, sobre 5 pisos o sobre 4 alturas, necesita firma de ingeniero. Entonces, del universo de ingenieros que había en Chile, que eran cerca de 2000 que se dedicaban a temas de estructura, habían 500 que podían trabajar sobre sin ningún compromiso con las empresas, porque pasó mucho que muchos dijeron, en realidad no voy a participar de ningún análisis porque me piso un poco la cola, porque claro, si me reviso yo y revisa el otro, empezamos a encontrarnos con algún tipo de incongruencia. Entonces, la tarea inicial fue salir a revisar qué era lo que había sucedido en las edificaciones y generar un primer análisis de evaluación. Siendo un país sísmico, esperaríamos que esto estuviera mucho más reglado, que las características de qué es lo que se debe analizar, de qué es lo que se debe también transmitir a la población en esto. Pensábamos que debiera estar mucho más controlado, pero no era tan así. Nos encontramos con que teníamos que ir inventando un poco sobre la marcha las cosas que teníamos que ir comentando, ir indicando para que fuera. Y a las 2 semanas ya un poco se armó un escenario de lo que había que contar, de lo que había que decir y de lo que no. Entonces, esta es la ciudad. Hay edificios, las mayores alturas son de 22 o 23 plantas, cosa que había estado por mucho tiempo restringida porque decían que el suelo era bastante, tenía bastantes posibilidades de licuefacción, era una arena limosa. Entonces habían limitado las alturas hasta 7 plantas por mucho tiempo. En el plan general que se redactó hace un tiempo, hace unos 10 años atrás, se liberó de altura y se permitió construir creo que hasta 40, pero no había llegado todavía ninguna empresa que se atreviera a realizarlo. Entonces, bueno, esto ya son fotografías. Esta es fotografía de Concepción antes del terremoto, y no sé si se alcanza a ver aquí el edificio que cayó, que debiera estar. El único edificio que cayó debiera estar por aquí, sí, ahí. Sí, parece que por ahí. Ahora está en análisis, obviamente. El edificio hay 5 o 6 teorías sobre por qué cayó, porque resulta que en el total existen como casi 60 o 70 edificios en la zona y solo cayó uno. Y la oficina de ingeniería que es la que hizo el proyecto de cálculo, tiene 50 edificios más en distintos lugares de Chile y tampoco cayó ninguno. Entonces están como en el análisis. La teoría más fuerte es que podría haber sido un problema de fundación, que se había generado una fundación excéntrica, dado que era una fundación que estaba preparada para construir 2 edificios y se había levantado solo uno todavía. Estaban a la espera de la venta de este para generar el siguiente. Eso habría generado ahí un problema. Un poco por mostrar la edificación. Yo he visto un poco cómo edifican aquí en Madrid y en España en general, y pareciera ser que la edificación en Chile sí que tiene mucho más rigidez desde el inicio, y se van generando elementos que son un poquito más anchos en sus secciones, y se van completando inmediatamente los muros. Entonces, todos los profesionales que fueron a revisar las edificaciones que están por ahí, muy pocos de los edificios que están aquí tienen algún sistema de tecnología nuevo en términos de elementos que aporten a la resistencia sísmica. Entonces, en general, lo que se logra antisísmico finalmente es a partir de la misma
conformación estructural, no tanto de los elementos que se le puedan colocar como para ayudar a esas funciones. Bueno, ahí aparece también la misma fotografía, por ir viendo un poco las alturas. Entonces, la idea fue tratar de tomar todas las edificaciones, sobre todo las edificaciones en altura, y catalogarlas en ciertas categorías. Se definieron, bueno, nosotros definimos 5, en algunos municipios definieron 3, en otros... Finalmente fue una cosa bastante diferente en cada uno de los municipios. Cada uno de los municipios fue definiendo lo que quería establecer como crítico, como no crítico, como de estudio y como habitable al siguiente día. Nosotros en la oficina establecimos 5 categorías y de acuerdo a lo que íbamos viendo, bueno, catalogábamos cada una de las edificaciones y se emitía un informe. Ahora, dentro de esto hay bastante información que podría generar... O sea, hoy día la sensación es que se está demoliendo más de lo que debería haberse demolido, porque hay muchos seguros comprometidos y hay mucho que finalmente señaló que ante cualquier falla que tuviera, mejor demoler y armar todo de nuevo. Entonces, la información que ya es el resultado del efecto del sismo sobre la estructura, pareciera ser un poquito más exagerada. Los problemas que se fueron generando en la edificación en general, los elementos que tenían algún tipo de flexibilidad funcionaron tal cual como se esperaba que funcionaran, ¿no? Todo lo que eran vanos de ventana, elementos, en este caso ahí hay una viga, así que pasó un poco una fisura. Este debe ser un edificio de varias plantas, y sí, entiendo que es de varias plantas. Y bueno, estos elementos en general sí que fueron fallando, son en general albañilería, ¿ya? Y bueno, y aquí los elementos de hormigón que resistieron un poco más la carga. Al interior de las edificaciones, en este caso igual un poco se demarca la diferencia de materiales aquí. Ahí va la viga de hormigón y aquí albañilería o tabiquería. Aquí hubo desprendimiento de un muro completo, y aquí, bueno, muchas cosas también del efecto que pudimos ver son elementos por fallas estructurales que finalmente se llegó a niveles de exigencia máximos que, claro, generaron las fallas de los elementos. Pero también encontramos muchos defectos constructivos. Así que al final lo que marcaron fue el problema de edificación. También por la antigüedad de las edificaciones. Estos techos, esto es un cielo, en que todo esto es un entablado y entre medio lleva adobe. Esto es una construcción que se hacía hace 50 años en Chile. Y claro, todos los techos que estaban de esta manera mostraron inmediatamente la debilidad y Aquí una falla en un muro, bueno, las fallas diagonales que se generan aquí por el efecto del corte que se transmite a las edificaciones. Ahí está de ida y de vuelta, el movimiento en un sentido y en el otro. Esto es un subterráneo. Aquí empezamos con algunos edificios, un edificio de 10 plantas que en el subterráneo tiene esta falla. Ya son elementos que cuando nosotros íbamos a hacer la evaluación mirábamos con mucho cuidado, porque bueno, significa obviamente desalojar el edificio y significa desalojar la manzana completa. Y aquí, bueno, mirando el edificio, tomábamos un poco los planos, sacábamos un poco la estructura soportante de la edificación y veíamos cuál era la condición de soporte en la que podía estar posterior a esto y si esto tenía algún formato de reparación.
lo que les contaba, en un principio salía el equipo de arquitectos de las municipalidades y estos edificios quedaban inmediatamente para demolición, en la categoría 1. Esto es el mismo edificio en la primera planta, dentro de los departamentos, ¿ya? de los pisos que... Esta fue la imagen que se generó en las personas que habitaban el lugar, ¿ya? En general, lo que pasaba aquí era desprendimiento de hormigón, la armadura estaba relativamente bien y bueno, está en edificios esos son edificios que están en estudio hoy día. Este que está aquí ya tiene alguna complicación mayor porque sí que la enferradura en este caso se superó su fluencia y bueno, aquí la sensación también es que en estos elementos los estribos, o no sé si le llaman estribo aquí también, parece que sí, son un poquito deficientes en lo que ofrecen como resistencia, ¿no? Hay en distanciamiento o quizás también en espesor del fierro. Edificios en general que fueron mostrando fallas comunes, ¿ya? Y que por un lado nos daban a entender que la edificación podía tener un problema común en todas las plantas y por otro lado también nos daba a entender de que existían elementos que estaban preparados para recibir el movimiento, que son las juntas de dilatación o juntas constructivas. También en ese aspecto hubo que ser bastante fino en ir determinando dónde estaban estas, porque en la mayoría de los casos no quedan acusadas, siempre se cubren con el mismo material de revestimiento y finalmente, claro, la gente lo que ve es que el edificio se rajó completo. Entonces quedan con la... Eso ya también es una columna que llegó a cortar fierros y claro, para nosotros también eso es más crítico. También en este caso, aquí se ve que los estribos están doblados en 90 grados y las normas sísmicas en Chile eso no lo permiten. Se tienen que doblar hacia adentro como una U, ¿ya? En el caso de, este era una viga que en un principio también generaba un poco de temor, después botando un poco lo que era el revestimiento, nos dimos cuenta que era elementos soplados, que pasó en muchos casos, que era solamente el estuco que se había quedado mal hecho y finalmente mostraba un poco las fallas. En este caso de aquí, como un edificio de distinta altura, le dio ahí en esa esquina al otro y claro, este edificio en el interior mostraba todo ese muro de ahí hacia adentro, estaba completamente dañado. Entonces aquí la diferencia de altura fue bastante importante y aquí sí que el tratamiento de la junta no estaba, no existía, se pegaron los dos edificios uno al lado del otro. Entonces temas como ese aparecieron. Aquí ya empiezan algunas cosas que son a propósito del movimiento del suelo y de que sí que hubo desplazamiento. Y claro, esto no falló el elemento, pero sí que se fueron corriendo porque el mismo suelo se fue desplazando. Esto está construido sobre un valle y son solo rellenos. Y rellenos que también en algún momento se criticó bastante la forma de compactarlos, que se hacía por capas de 1 metro y algo. Y también la normativa exige que sean de 15 a 20 centímetros las capas. Elementos, vigas y uniones de columnas que también ahí tenían algún tipo de falla, ¿no? Las cornisas de las edificaciones, se quedó por atrás. También el recubrimiento en algunos casos que era escaso. En este caso también una esquina de una columna que quedó bastante deteriorada ahí. Vigas, ¿no? con la falla a flexión en este caso. Y bueno, en la mayoría de los casos se empezó a alzaprimar en una primera, como primera medida. Elementos como los que mostré antes, que también en este caso era solamente el recubrimiento y los elementos estaban sanos. Sí, es una zona que como está cerca del mar, mucha de la enfierradura que queda con un poco de visión, o que queda un poco a la vista,
se oxida rápidamente, y eso sí que lo encontramos en un montón de edificaciones, montón. Entonces, este es un mercado en donde esto podría ser efecto del terremoto, pero también podría ser efecto de los elementos que llegaron a golpear la edificación, porque los barcos llegaron hasta el otro lado, estaban 500 metros hacia adentro y llegaron hasta aquí. Algunos barcos están dentro de la ciudad, como 500 metros más adentro. En términos de lo que son las viviendas, la gran mayoría de la gente en Chile genera a partir de la vivienda ampliaciones. Yo creo que aquí un poco pasa lo mismo. Y bueno, todas esas ampliaciones, como son poco vigiladas en términos constructivos, terminan siendo bastante peligrosas para lo que son estos fenómenos, y claro, esto cayó sobre la edificación vecina. Ahí tenemos una vivienda que se asentó, y así como esta, hay algunas viviendas que la puerta en un momento estaba en este sentido, y al día siguiente del terremoto la puerta estaba mirando hacia el otro lado, se movió completa la masa de suelo. Y obviamente que quedó aquí bastante averiada en términos de servicios, ¿no? Todo lo que es agua potable, alcantarillado, que también son criterios para dejar en no funcionamiento o en no habitabilidad la vivienda, ¿no? Esto también es al interior de las viviendas, y esto sí que no es ampliación, esto es la original. Todo lo que era vivienda antigua que se utilizaba o que se construyó con albañilería, con greda, con madera, y madera ya con bastante tiempo, que estaba bastante putrefacta ya, bueno, se cayó sin ninguna apelación frente al terremoto. El interior de las viviendas, muchas de las viviendas por fuera pareciera que estuvieran completamente sanas, y dentro empezamos a ver esto bastante complicado. Las edificaciones de albañilería, que en un principio no se reforzaban, tecnologías nuevas como el Metalcom, que si no se arrastra bien, finalmente terminamos con estos problemas. Autoconstrucción, columnas que construye la misma población, de la misma gente, finalmente, que están ahí y esto es un gran macizo de hormigón que estaba muy complicado. Y llegamos a la industria. En la industria sí que se generó mayores problemas, sobre todo en la actividad pesquera. Están muy cerca del borde marino, como funcionan estas empresas, y bueno, esto es lo que se desplazó en algunos lugares, esto al interior de las naves, y cómo fue generando entonces ya el avance de la edificación. Lo que se salva de esto es que las edificaciones no cayeron, pero sí que quedaron bastante deformadas, y todas estas naves están hoy día para desmontaje. Algunas fallas, a lo mejor esperables, ¿cierto?, dentro de cada uno de los elementos, como son en estos casos estas diagonales. Aquí quizás no se esperaba este tipo de falla, porque la fundación queda bastante bien, pero sí que se desgarra el elemento ahí desde la base, desde la placa base. Desmoronamiento de los bordes, aquí también una superficie completa que, como está, tiene poco, no tiene muro de contención por el borde, entonces todo esto se fue y finalmente generó todo eso que estaba ahí. Esto se parece a la anterior. Lo que son infraestructuras, torres de alta tensión, ¿no?, que se cayeron, bueno, inmediatamente, y por ende todo esto de aquí quedó desconectado del otro sector, y estuvimos así 2 semanas. 2 semanas en que no había luz, en que no había telefonía, en que no había agua, que no había... Y los puentes. En este caso este es un puente que ya estaba en desuso, pero que se peleó bastante tiempo por volver a utilizarlo, porque cumplió su vida útil, lo dejaron en condición de análisis para ver si se podía utilizar. El análisis dijo que no,
pero los alcaldes seguían insistiendo porque el problema de tránsito desde este sector de la ciudad hasta este otro es importante, entonces esperaban que se habilitara este puente. Los estudios decían que ante carga sísmica el puente no era capaz de resistir y bueno, quedó totalmente reflejado en el terremoto. Entonces este puente en general, yo creo que se estaba esperando que pasara algo así como para tener motivación para demolerlo, en realidad porque no había otra. Este es un puente que es nuevo, ¿ya? Este es el puente Yacolén y aquí las teorías van por lo corto de la zona de contacto entre la viga, que eran vigas pretensadas, y bueno, se movió el puente y esto solamente cayó porque los elementos en general no presentaban falla. En este caso también problemas ahí en algunos puentes que ya también tenían diseños anteriores. La mayoría de los puentes que se edificaron después del año 60 en Chile cumplen con normas sísmicas y bastante estrictas porque el sismo del año 60 en Valdivia fue más fuerte que este. Es el primero en el mundo, con 9,6 grados en la escala Richter. Este quedó quinto. Y entonces sí que hay edificaciones que, o sea, como este que acabamos de ver, este es del año 30, y claro, no responde a los mismos criterios que los puentes actuales. Pero frente a un puente actual con diseño nuevo, bueno, pasó igual un poco este problema. En este caso también es una edificación que no es antigua esta. Aquí ya se van mostrando algunas fallas de cálculo, también quizás ahí en las zonas de apoyo. Aquí se generó, este es el puente Juan Pablo II, tiene como 2 kilómetros y algo de largo y claro, quedó toda la deformación también en el agua, también o en la base en el suelo de fundación. Fue generando también todo este movimiento en el puente. En este caso, un puente de diseño nuevo y un puente de diseño antiguo. La comparación ahí completamente a la vista de lo que sucedía. Lo que sucedió en los sectores del viario, ya de las zonas residenciales, los servicios, los accesos. Ahí está edificaciones que están construidas sobre lugares que se sabe que hay algún tipo de problema de suelo. Y bueno, cuando fuimos a revisar encontramos que la profundidad de las fallas que finalmente se generan, o finalmente el relleno es de esa altura, o finalmente el relleno estaba sobre una falla que atravesó eso. Eso atravesó casas, atravesó todo lo que encontró en el camino. Y un poco de lo que es la edificación antigua, edificios que son emblemáticos ahí en la zona céntrica en este caso el edificio era solo fachada, todo lo que cayó fue fachada y lo que está al interior se había hecho todo de nuevo, una edificación completa y no pasó nada dentro de la edificación. Entonces lo que están haciendo hoy día es reconstruir toda la fachada. Las iglesias son muy antiguas. En este caso, bueno, se ve aquí lo que son los paños de albañilería. La albañilería confinada en Chile, por temas sísmicos, se permite una superficie de losa no mayor a 12,5 metros cuadrados. ¿Ya? Y nos encontramos que habían edificaciones que tenían 6 metros de largo por 3 de alto y sin ninguna viga, sin ninguna columna que le sirviera como para confinamiento. Elementos como en cementerios también tuvieron obviamente fallas y generaron un montón de complicaciones más sanitarias. Y bueno, ¿qué es lo que se ha ido haciendo en términos de reparación? Elementos como estos que vimos que el material estaba, en términos prácticos, que era el hormigón el que se había desprendido un poco, lo que hicimos fue reforzar la estructura
del acero, ¿ya? Y generar algún tipo de refuerzo con unas fibras de carbono, ya que existen bastantes elementos hoy día para reparar, y que esta fibra de carbono que cubre todo el perímetro de la columna genera una resistencia brutal frente a lo que son los fierros. Equivale a tener estribos de 18 milímetros de diámetro. Entonces lo que se ha hecho es eso, despejar toda la zona, trabajar con puentes de adherencia para unir el hormigón nuevo con el antiguo y poner estas bandas en el perímetro y luego estucar nuevamente. En términos de lo que son las fisuras y ya algunas grietas del hormigón, lo que se ha ido haciendo es trabajar con resinas epóxicas, donde se inyecta por un sistema de boquilla esta resina de manera que penetre en la grieta completa. También logrando resistencias en esta zona mucho más grandes de lo que va a ser la intención es reparar para dejar en condiciones de que vuelva a resistir un terremoto. Y como ya tenemos 2 terremotos grandes, tiene que ser una reparación que resista otro terremoto grande. Entonces, esa es la intención. Aquí se repararon unas vigas, ahí están las boquillas y se fue inyectando. Esa es la imagen ya con la inyección y cuando ya se ha estucado, y después ya cuando están poniendo los elementos del recubrimiento. En el caso de la albañilería se han utilizado 2 sistemas que se han probado de alguna manera también y que funcionan, que es el cosido del manto de albañilería. Se pone aquí un fierro de construcción y se van poniendo cada cierta distancia por ambos lados del muro. Estos son unos sistemas como corchetes, como grapas, que van quedando entonces metidas dentro y después se aplica mortero de alta resistencia. Ese es el trabajo que se genera sobre la grieta, y después ya cuando está terminado queda en esa condición. Las reparaciones en los puentes, ¿no? Este es el puente Juan Pablo II que les mostraba antes, que estaba un poco así con desniveles. Entonces lo que han ido haciendo es sacando las losas y vuelven a poner las losas a nivel. Edificaciones, bueno, este es el edificio quizás más antiguo de Concepción, y en general el edificio estructuralmente no sufrió daño. Por dentro sí que causa miedo, porque están todos los muros que son de tabiquería, están todos dañados, y como la tabiquería era de albañilería, sí que aportaba algo a la resistencia. Este edificio lo quieren salvar. Está en etapa de estudio también el trabajo que se puede hacer. Aquí en este caso este edificio es mucho más nuevo que este, pero hubo una intervención aquí, en el piso 13, se instaló un banco, y bueno, en el banco ahí modificó una de las columnas, la retiró el día viernes. El mismo día viernes fue el terremoto, y se supone que ellos iban a poner un elemento el día lunes. Entonces, solo eso generó todo esto que está aquí. Entonces, de este edificio lo que quieren hacer también es cortarlo ahí y de ahí hacia arriba demoler, pero salvar la parte de abajo, que la parte de abajo en general no tiene mayores complicaciones. Esto es todo un tema porque en Chile no hay ejercicio de demolición. Entonces sí que se estaba entrando en la práctica de la construcción en altura, pero bueno, hay mucha práctica en Santiago, pero en las regiones quizás menos. Pero resulta que no hay ni empresas que lo puedan hacer, ni tecnología en Chile como para realizarlo. Entonces están apelando mucho a que empresas extranjeras vayan allí y se pongan a la tarea, porque no. Ahora, estructuras que funcionaron bien, porque un poco para dar la visión de los materiales. El hormigón fue bastante más resistente, obviamente, como se espera. Genera mucho menos movimiento interior dentro de las edificaciones cuando está bien confeccionado y bien calculado.
pero en términos prácticos, cuando ya falla, es muy difícil volver a recuperarlo, y los sistemas de recuperación son bastante caros. Esos sistemas que les mostré son... A veces da lo mismo demoler la vivienda que volver a hacerla, porque sale muy caro cada una de esas líneas de corrección. Y por otro lado, lo que es acero y madera sí que funcionó muy bien. La madera sobre todo funcionó muy bien. Y se está trabajando bastante en Chile con la tecnología de madera laminada, y se está haciendo bastante ejercicio, y esto fue una prueba totalmente superada para los sistemas. Así que quizás es una recomendación. Ojo con la madera, que se puede diseñar perfectamente. En Holanda o en Dinamarca creo que hacen edificios de hasta 12 plantas solo con madera, y bueno, funcionan bien. Oportunidad. Yo lo planteo aquí porque existe alguna, a propósito de lo que se generó y de la poca experiencia quizás que tiene Chile en esto, está completamente abierto a que otras instituciones de otros países se vayan allí, se instalen y empiecen a trabajar con las empresas chilenas en un poco de tener mayor estudio. Es una buena escuela, y tenemos sismos hoy día a cada rato, entonces parecería una buena oportunidad, y en eso se está generando bastante apoyo en términos económicos también para que centros de alta tecnología se instalen allí. Como un poco de anécdota, este muro es de 1770 y no se cayó. Es el muro más antiguo de Concepción, y pertenecía a una muralla de una iglesia, y fue lo que quedó, y resistió bastante bien el movimiento. Eso. Muchísimas gracias, y tenemos tiempo para algunas preguntas. Os animo, el tema es muy interesante. Sí. Sí, buenos días. Muchas gracias, Richard, porque bueno, nos han dado una buena visión. Tenía más que preguntas, dos curiosidades. El problema de corrosión no se observa prácticamente, ¿no? ¿Cómo? Problemas de corrosión de estructuras de acero apenas se observa. De corrosión había mucha, sí, mucha corrosión, sobre todo en estructuras metálicas, que son la mayoría galpones industriales que están en el borde costero. A simple vista estaban incluso con perforaciones de la misma corrosión, pero aún así resistieron bien. Pero, me refiero a las armaduras en hormigón. También, pero solo en aquellos casos en que el hormigón era débil el recubrimiento y había poco cuidado también de la edificación. En general, los hormigones que estaban bien preparados con una buena pintura parece que ser bastante buenos en el control de lo impermeable que pueden generar contra las lluvias, porque es una zona además lluviosa. Y entonces una curiosidad, ¿te has referido a los estribos que han de ser en según la normativa y no en forma cuadrada? ¿Esto qué se debe? ¿No puedes mejorar? Lo que pasa es que en el caso de los estribos cuadrados, lo que se veía de hecho ahí mismo es que en este caso cuando están doblados en 90 grados se abren fácilmente, y al abrirse botan inmediatamente el recubrimiento que les circunda. Entonces cuando están agarrados hacia adentro, incluso se establece una medida hacia adentro, deben ser tantos centímetros desde el borde hasta adentro. Eso les permite agarrarse también al... Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte, de cara a las reparaciones, ¿se está pensando en utilizar materiales no clásicos, es decir, más allá del hormigón y de los aceros, tanto para las reparaciones como para nuevas estructuras que quizás puedan dar respuesta a estas necesidades excepcionales de los macrosismos? En general, de hecho, las reparaciones, lo que hemos tratado de incentivar es que si se van a reemplazar muros, por ejemplo, que eran de mayor carga, que eran pesados, como la albañilería que estaba en edificaciones antiguas sobre los niveles más altos, ojalá que ahora se utilice tabiquería más liviana,
aprovechen las nuevas tecnologías y traten de reparar con estos elementos. Y sí, yo creo que en general se está tratando de optar por materiales que sean más livianos en general. Se estaba trabajando, bueno, hasta antes que salieran todos estos sistemas de metalcón o de estructuras de madera, se trabajaba en general con mucha albañilería, como aquí, que aquí también finalmente se trabaja casi hasta el último nivel con albañilería y a lo mejor no es tan necesario. Eso es lo que hemos visto nosotros a la fecha. Pues muchísimas gracias. Vale.